¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Continuamos con periodismo en TVN, El Informante. Vamos a conversar más adelante de una de las controversias de la semana, el llamado Bus de la Libertad y todo lo que se ha generado a propósito de la discusión sobre lo que algunos denominan la ideología de género. Antes, esta noche vamos a conversar de política y lo vamos a hacer con nuestro invitado, Marco Enrique Sominami. Aplauso también para Marco. Gracias por estar aquí, Marco. Bienvenido. Buenas noches. Marco, tercera vez candidato. Bueno, yo sé que las encuestas siempre son fotografía de un momento, pero aparece bajo las encuestas. ¿Qué pasa con Marco que se encuentra en ese lugar y que le cuesta despegar? Tengo encuestas que dan ya un tercer lugar en varias regiones. Estoy preparado. Tengo un plan y tenemos los progresistas y los independientes para pasar segunda vuelta. Si somos sinceros mínimamente, la pelea es por el segundo lugar. Es evidente que Sebastián Piñera va primero. Sinceremos las cosas. Y creo que vamos a entrar, recién está partiendo esto, y le quiero decir a mis colegas candidatos que con nuestro 7%, que ya hemos visto a nivel nacional, vamos a subir. El 2013, en condiciones mucho más complejas que ahora, subimos 7 puntos en los últimos 10 días. Con lo cual, faltan los debates, la oportunidad de comunicarnos más. Yo siento que mucha gente no sabe que soy candidato. Yo soy candidato hoy día, inscrito por el Partido Progresista, miles y miles de jóvenes y los independientes. Y voy a luchar por la confianza de los chilenos. Dice, en condiciones mucho más adversas. Hoy día hay un escenario que es atípico. Por primera vez, de hecho, tenemos dos candidatos dentro del conglomerado de gobierno, un conglomerado centro-izquierda, con el que no digo necesariamente tú te identifiques, pero por lo menos es más cercano a la derecha que representa a Sebastián Piñera. Por otra parte, está la candidatura de Beatriz Sánchez, que representa al Frente Amplio. ¿Por qué sería más complejo el escenario anterior que este, donde, digamos, las competencias podrían ser mayores y donde de alguna manera se ha atomizado también la izquierda, el progresismo, etcétera? Por varias razones. Primero, porque a los frentistas les fue muy mal el día de la primaria. Osandón solo en 10 comunas sacó la misma votación y queda pendiente una centroizquierda que no se anestesia. Segundo, porque la nueva mayoría, el gobierno va dividido por primera vez en 30 años. Se rompió ese pacto que era tan importante. Tercero, porque creo que Chile está buscando un liderazgo serio, preparado, que sepa conducir a Chile en dos sendas, sin renunciar a lo avanzado en los derechos y con crecimiento económico sustentable. Esas dos cosas, una parte tiene que ver con el legado de Michelle Bachelet y otra parte con respuestas del 2017. Y en síntesis, me siento más preparado que antes. Soy el más joven de los candidatos, sin embargo, el más preparado. El que más veces va a la elección junto a Sebastián Piñera. Vamos juntos. Y este es un debate que espero que podamos tener pronto con Sebastián Piñera y lo propongo en su cancha, sobre la economía, sobre la delincuencia, y con el candidato de la siesta, que vamos a discutir algún minuto con Alejandro Guillé, de propuesta. Y con la candidata frentista, espero que vamos a discutir su completamente infundada propuesta sobre el cobre, que no se sostiene y que es una irresponsabilidad para los estudiantes, y podamos, dentro del respeto, en la centroizquierda, tener un verdadero debate. ¿Se gana terreno con los debates o se gana terreno también de otras maneras? Digo, ¿cómo repunta un candidato que le fue tan bien la primera vez, que luego saca un 11% y que ahora está mostrando, digamos, más dificultades para poder avanzar tempranamente en el terreno por lo menos de la aceptación en las encuestas? Soy amigo, es mucho. Conocí al presidente de Francia, Emmanuel Macron. En esta fecha, o un poquito un mes antes, marcaba 7 puntos. Se rió, no un solo politólogo no se riera de él. Hoy día es presidente de la quinta potencia del mundo. Las elecciones son un gran momento, son una cita, un hombre, una mujer con un pueblo y un sueño. Ya veremos cuando se instalen los debates. Yo lamento que la candidata frentista se escape de los debates. Yo estoy aquí cuando quieran en TVN, porque creo que hay una oportunidad. En ese debate aprendemos todos, dentro del respeto. Fui a la Araucanía y fui el único candidato de centroizquierda a ir a defender una posición distinta. Estoy seguro que el coraje tiene un premio, que los chilenos están buscando un liderazgo que una y nos desune. Y he hecho un llamado a que nos reunamos centroizquierda, porque yo creo que hoy día la mitad de la nueva mayoría asume que Piñera ya ganó y la otra mitad está completamente angustiada sin encontrar. Y espero ser el candidato de los progresistas, de los independientes y de todos los que reconocemos que no en vano han pasado cosas en materia de libertad y derechos en Chile. Ya, ahí hay dos cosas de las que me voy a hacer cargo en un momento más. Uno de esta invitación a que por fin haya un solo candidato, o que al menos aúnen fuerzas. Lo otro de que... No un solo candidato, o que al menos aúnen fuerzas. En segunda vuelta podamos enfrentar... O sea, yo sé lo que siento más íntimamente, que hay mucho miedo con Piñera. Que los candidatos periodistas le tienen pánico. No se refieren a él, no lo enfrentan. Yo no le tengo miedo a Piñera, lo conozco por razones familiares, políticas, competí con él a esta distancia.
Y sospecho que sus vacaciones en Cancún, para no ir a la Araucanía, la región que concentra todas las dificultades de Chile, él no fue. Y había dicho hace 8 años, al lado mío, que él tenía una solución. ¿Qué pasó en la Araucanía? Ahora, le fue muy bien en las primarias ahí. Bien, discutámoslo. No, mucho mejor que lo previsto. No, o sea, perdón, el promedio de Sebastián Piñera es 58% en la primaria, en la Araucanía saca más del 63%. Bachelet sacó casi el doble en su propia primaria. Yo sería respetuoso del resultado. A la derecha le fue bien, de eso no hay duda. Movilizaron más de lo previsto. Por eso creo que hay un derrotismo en la centroizquierda. Creo que hay un derrotismo, hay una sensación de que se perdió y creo lo contrario. Creo que la derecha no tiene propuesta. Mira, el mellizo de Piñera, Macri, es un presidente argentino, que es como el mellizo de él. Ese mellizo le quiero contar lo que está haciendo el último año y medio en Argentina. Fue a buscar deuda, le fue mal. Terminó en China entregando la chaqueta, porque se le canta corbata, regaló todo. Y terminó ahora endeudando a 100 años a Argentina. O sea, fue a buscar deuda. La fórmula de la derecha no existe. Pues ellos le llaman eficiencia. Con una diferencia, sí. Tuvo que hacerse cargo de una Argentina que estaba profundamente sumida en una crisis económica, producto de Cristina Fernández. Y prometió que el primer año llegaba la inversión privada y no llegó. Es muy complejo gobernar y por eso creo que estos debates, donde podamos hablar de ideas, no solamente de medidas, podamos profundizar. Y creo que aquí ahora, hay que tú mismo pasar has dicho que gobernar es de decepcionar. Es una frase que te leí alguna vez que dijiste, gobernar de alguna manera también es decepcionar, porque mucha gente espera más de lo que muchas veces se puede hacer. ¿No tiene que ver también un poco con eso? Sí, yo creo que Sebastián Piñera y Michelle Bachelet prometieron mucho. Tú no le puedes decir a los chilenos, mire, va a haber gratuidad inmediata, y después decirle, mira, no, en realidad tengo una sorpresa, 60%. No puedes decirle, te voy a llevar a Disney World y te llevo a Fantasilandia. Produce una enorme decepción en los pueblos. Y está pasando en el mundo entero. Mire, Trump prometió un muro, no tiene el dinero para hacerlo. Calma, yo pido, en eso, rigor. Por eso me preocupa, insisto, que se juegue tanto con el cobre. Nadie ha tenido una propuesta sobre política minera seria, que es la que va a financiar, queridos estudiantes, la gratuidad. No se va a pagar ni con deuda ni con ahorro, se va a pagar con cobre, entre otras cosas. Ya, déjame preguntarte lo siguiente. La gente vota por los candidatos entonces cuando va a la primaria o expresa su apoyo a los candidatos. ¿Por qué razón en las encuestas? Porque muchos dicen, esto de qué haría yo con el cobre, qué haría yo frente a la delincuencia, la Araucanía, qué haría yo con el narcotráfico, qué haría yo con las pensiones, son ideas que no necesariamente aparecen al comienzo, sino que más bien avanzaban las candidaturas. ¿Por qué crees que hay candidatos como Beatriz Sánchez en su grupo o Sebastián Piñera que aparecen con los respaldos que aparecen, o el propio Alejandro Guillé? Primero, cautela. La única encuesta que yo conozco es la del domingo de la primaria, que dio esto, que básicamente la centroizquierda no se movilizó. Cautela. Sebastián Piñera sacó 800.000 votos, sacó lo que yo saqué el 2013 en mi peor momento. Calma. Pero no son comparables, digamos. Una primaria no es comparable a una presidencial. Falta mucho. Yo quiero ser presidente de Chile junto a un colectivo y esa energía la vamos a desplegar cuando también, y esta es mi primera entrevista en TVN, como candidato presidencial inscrito, fíjate, en un horario prime time, con mucho respeto por Estado Nacional, pero esto es un programa de horario estelar, y vengo a decirle a usted, señora, a usted, que mi voluntad, nuestra aspiración, no es una aspiración accidental. Creemos que Chile es un país clasista y que hay cosas que hay que mantener, cosas que hay que cambiar, cosas que hay que profundizar. Y si cuando quieran podremos discutir. Lo que no puedo yo es polemizar con candidatos que no tienen una sola propuesta económica, una sola medida. ¿Sabe por qué? Con Internet, con la cultura cívica que tenemos, la exigencia es mayor. Ya no hay espacio. Recuerde usted la campaña del 2013, ¿cómo era? Sobre gratuidad titulares. Ya no hay espacio para hacer campañas con promesas y gobernar con sorpresas. Hoy se nos pide a los candidatos, legítimamente, que desarrollemos puntos de vista. Y yo creo impresentar lo que hace Piñera, que es anestesiar a la sociedad chilena. La anestesia. No a su sector, a él lo moviliza, le mete miedo. Ay, Bachelet, la Unidad Popular. Y el otro se escapa a los debates. Cuando dice anestesiar, perdón, ¿en qué sentido? Despolitizarlo. Evitar finalmente un verdadero debate político sobre lo que pasó en Chile en los últimos 10 años y qué va a pasar los próximos 10. Quiero darle un dato. Yo soy director de televisión. La mitad del empleo de este país se va a acabar en 2055 por la robotización. Hablemos de los temas que electrifican al mundo. El cambio climático, los grandes desafíos. ¿Qué vi yo en el debate de la derecha? ¿Qué vi yo? Vi esto. Mire, tú, KPNN, tú eres peor que yo. Creo que el país, ahora, Chile, pequeña economía, necesita avanzar. ¿No es más o menos lo mismo que en estos minutos tú hayas dedicado más tiempo a cuestionar a tus contrincantes que a plantear ideas? No, te planteo una propuesta concreta. Una política del cobre con un royalty en vez de un impuesto específico, y he propuesto algo muy concreto que la gente, espero, le haga eco. ¿Sabe usted que la mitad del empleo se crea en Chile entre la mediana y la micro? Yo propongo 0% impuesto a la pyme. ¿Por qué? Y no es una oferta.
es porque creo que es muy injusto que la pequeña y media empresa vaya al banco a endeudarse. Hay que reactivar el empleo y el déficit de nuestra izquierda, soy un hombre de izquierda, es no detenerse en la economía, es tenerle miedo. Regalarle a la derecha la economía es un error. ¿Por qué crees que estos 4 años la economía creció poco? Más allá de los factores, digamos, internacionales, ¿tú lo agotas solamente en las discusiones sobre que esto tuvo que ver más bien con las reformas estructurales del gobierno de la presidenta Bachelet o ya hay algo más allá? Hay muchos elementos internacionales, nacionales, estructurales, coyunturales. Es muy complejo. Lo cierto es que yo creo que presidir es proteger. Y creo que este gobierno buscó, bien intencionadamente a través de ella, miró correctamente hacia dónde había que ir, en reformas sociales. Pero descuidó algo esencial de una economía, la inversión privada. Soy hombre de izquierda. Quiero decir que mi gobierno promoveré la inversión privada, pero sin pelo en la lengua. Y para eso hay que crear certeza jurídica. Y cuando yo a usted le digo qué quiero hacer en materia tributaria, que es un tema críptico, compatriotas, le estoy diciendo que no va a haber sorpresa en mi caso. A usted, los agentes económicos, sí quiero que los que ganan más de 100 millones de pesos al mes paguen más impuestos. Sí, se los digo. También quiero decirle que las pymes no las quiero en los bancos. También quiero decirle a ustedes, estudiantes del CAE, no voy a eliminar el CAE como dicen algunos, total, porque eso no es pagable. Eliminaré las multas e intereses. Haré que Tesorería o Banco Estado compre esa cartera. Y a los estudiantes seguirán pagando, los que ya están endeudados, lo justo. Los nuevos, escúchame bien, tasa cero en UF. Estoy siendo ¿Al 100% la gratuidad? Yo creo en la gratuidad. ¿Sabe por qué? Una reflexión que yo espero compartir con usted. Yo creo el drama de Chile es que nos están mintiendo. Nos han dicho que en realidad se titularon 1000 periodistas el 2015. ¿Chile necesita 1000 periodistas? Yo estuve en Puerto Montt hace poco con una familia. Un señor que no había visto un otorrino, un traumatólogo en 3 años. Faltan 4000 especialistas médicos, pero hay 1000 periodistas. No es verdad que Chile necesita 1000 periodistas. Yo creo que la gratuidad en la educación es un objetivo, es una finalidad y me jugaré por ella. Porque para mí, esto es muy de fondo, los hijos de los ricos no son ricos. El que es rico es el padre y debe pagar más impuestos. Y ahí hay que profundizar y detenerse. La educación es la salvación de Chile. Y yo lo que quisiera es que todos los niños de Chile puedan estudiar con calidad. Ahora, como en un programa de televisión hay muchas preguntas, no vamos a poder hablar de calidad. Pero para mí, estudiando todos juntos, ricos y pobres, con un liceo fiscal importante, como pretendo, a diferencia de este gobierno, invertir 100 millones de pesos por liceo en infraestructura, en mejoría de profesores, en digitalización, en un conjunto de cosas, aumentando la oferta pública, no tengo problema que exista la oferta privada. Fíjese que es el drama de la izquierda. Se pelean con lo privado de manera absurda. Parques públicos, hospitales públicos, clínicas, hospitales públicos, parques públicos, liceos públicos. Al lado de eso, a mí el Adolfo Ibáñez no me inquieta. Y veo una izquierda que sufre y padece. ¡Ay, existe la Católica! Calma, la Católica le hace una puerta al país. ¿Qué? El punto es otro. Yo quiero públicas, gratuitas, para todos los compatriotas. Si alguien quiere pagar, que pague. ¿Dónde te ubicas? Porque has formulado en estos minutos hartos cuestionamientos a la izquierda. La izquierda hoy día no es una sola. Y propuestas. Claro, y bueno, pues cierto, propuestas también, y hemos escuchado varias. Y cosa que se agradece por lo demás en este programa, que es de conversación. Pero, ¿dónde te ubicas tú entonces en la izquierda? ¿En qué izquierda se ubica hoy día Marco Enrique Minami? Antes decían, en la primera vez, Marco, el candidato a la sorpresa, después el candidato al progresismo. Hoy día, ¿dónde está Marco realmente? ¿Dónde lo pondría uno? Más preparado, más inconformista, más indignado con un país de cartón piedra, con una tomadura de pelo generalizada, una gran tomadura de pelo, unos medios de comunicación que se permiten traer un pastor en televisión que pisotea una bandera, como si fuera normal. Se despenaliza el insulto, se despenalizan los debates donde los periodistas no dejan hablar, donde la gente es abusada, donde los bancos compran canales de televisión, donde no hay ningún límite a la construcción de una república del respeto, donde el espacio público, por eso valoro este canal, donde, como usted sabe, mi mujer trabaja hace 27 años. Habiendo recibido oferta, esta mujer siempre optó por TVN. Una vocación de lo público. Yo en lo personal, cuando llegué del exilio, lo que más me impactó es el clasismo. Y no digo que Francia no sea clasista. Lo que digo es que cuando no hay espacios públicos, parques públicos, no podemos vivir juntos. Si todo se privatiza, como lo hicieron con el agua, con las sanitarias, con las eléctricas, lo que usted hace es quitarle a la gente oportunidades de crecer. Yo quiero darle herramientas a cada uno y también colectivamente a llegar más lejos. Para eso se requiere estar preparado. Le digo algo. En los temas de la Araucanía soy ambidiestro. ¿En qué sentido? Para resolver los problemas del terrorismo los resolveré con la cabeza, por la derecha o por la izquierda. No quiero más violencia. Yo creo que no hay terrorismo en la Araucanía, pero eso es práctico. En los temas de educación pública soy un progresista, tomo y lomo. Gratuidad. Tú dices que... En los temas de la salud, le quiero decir algo. Ese avión de la FACH
que esperó a Pinochet un año en el aeropuerto de Londres. Lo voy a buscar donde esté y le voy a traer médicos de donde vengan, esos 4.000 especialistas. Se va a acabar en este país lo que yo he visto todos los días. Miles de chilenos esperando meses y meses que los atiendan un psicólogo, un oftalmólogo. Ese avión, si es que no existe, buscar el otro que la facha. Quiero decirle, como hemos sabido, tiene unos cuantos aviones de guerra, que la última vez que se utilizaron fue para matar al presidente Allende. Yo quiero aviones al servicio de los chilenos. No me sirven esos aviones F-16 Marco, para una guerra que no existe. Tú dices que eres un candidato más preparado. ¿Qué autocrítica te hace Más que el 2013. Más que el 2013. ¿Qué autocrítica te hace al mismo tiempo? Muchas. Yo creo que el 2009 los chilenos con razón entendieron perfectamente. Yo era muy joven, con 35 años era muy... Creo que el 2013 Michelle Bachelet encarnó mejor que yo la capacidad de coalición. Y por eso, a diferencia de otros, yo reconozco que aprendo. Y he hecho un esfuerzo y le he pedido al Partido Progresista, a quienes me ayudan, que hagamos dos cosas. Busquemos un acuerdo, teniendo una opinión muy severa y no me retracto de ninguna de mis críticas a la nueva mayoría. Pero yo no estoy disponible, como está la izquierda hoy día, que está saliendo por la puerta chica en la historia y además avergonzada de Bachelet. Yo no voté por ella, pero no voy a aceptar, porque un hombre es millonario, que venga en televisión a borrar todo lo hecho en 8 años de gobierno de ella en materia de género. Acá atrás está mi hija. Esa mujer que usted tiene atrás tiene 21 años. La conocí cuando tenía 8. Uno nunca sabe si educa bien a sus hijos, pero hoy, ¿saben qué está dedicada a mi hija? Es dirigente estudiantil, con la primera mayoría. ¿Está dedicada a qué, Juan Manuel? A protocolos no sexistas en la universidad. Está preocupada que los estudiantes cuiden el lenguaje. ¿Qué aprendí entonces? Que hay que articular con otros y que hay que asumir los temas del presente. Aprendí que hay que hacer coaliciones y que también es una vergüenza esta clase política que usa a Bachelet y la abandona. Yo no voté por ella, pero voy a defender su legado, porque hizo un aporte. Los chistes de Piñera ya no se los toleramos. Tú dices que vas a recoger el legado de la presidenta Bachelet. Uno podría entender también que es una especie de estrategia como parte de la campaña en una nueva mayoría que muestra desorden, donde su candidato, apoyado por la mayoría de los partidos, hoy día todavía no tiene la firma y de hecho legalmente ni siquiera está inscrito como candidato, no tiene ni siquiera generalísimo, no quiere tener generalísimo. Alguien podría entender que lo que Marco está aprovechando ahí es una oportunidad ante los viudos de Lagos, pero particularmente también ante quienes respaldan el legado de Bachelet y que no se sienten representados por alguna de esas dos candidaturas. Juan Manuel, sería muy cínico de parte mía. Yo propuse educación pública gratuita, propuse otro sistema previsional, propuse una reforma laboral. Sería muy cínico no reconocer que ella apuntó correctamente. Que eligió mal los ministros, lo eligió mal. Que se hicieron mal las reformas, se hicieron mal, como ya le explicaba. Había que defender los liceos fiscales, no lo hizo. Pero ¿cómo voy a no defenderla a ella? Y le respondo directamente. Yo creo que hay un legado, pero la elección no es sobre ella, la elección es sobre el futuro. Es sobre el empleo. Es sobre crear empleo. Y la centroizquierda le está regalando, y le está regalando a un ser humano especial que ya gobernó, que tiene recetas pasadas a problemas de futuro. Y yo me ofrezco a ser alguien que, junto a otros, articule una fuerza centroizquierda en segunda vuelta. ¿Están recogiendo esa oferta que estás haciendo tú en la nueva mayoría? Mucho, mucho, mucho. Me he reunido, quiero ser preciso, y asumo mi responsabilidad ante el país. Me he reunido por eso mismo, porque creo que hay que ser responsable, ético, de la ética de la responsabilidad, con todos los líderes que apoyan a Michelle Bachelet. Y les he dicho, yo creo que ustedes se equivocaron, pero no se rindan, no le tengan miedo a ese empresario. Él va arriba en la encuesta, no hay duda, pero en segunda vuelta, si nos organizamos y si somos precisos en lo que podemos hacer, si no mentimos, si no nos enredamos en promesas falsas, si explicamos que la tasa de crecimiento posible es de 3 puntos, si explicamos que vamos a reactivar el empleo de esta manera, que vamos a avanzar de esta manera en salud, en especialistas médicos generalistas, si somos precisos, queremos más Estado y mercado más competitivo, si somos capaces de eso, lo vamos a derrotar. Yo en 2009 casi le gano. Los chilenos me encontraron muy joven, comprendo, escuché el mensaje, entendí. Estas canas no son producto del clima, son producto de que he recorrido 272 comunas. Vengo ahora de haber recorrido 2.600 kilómetros en 3 semanas. Si tengo la voz así, no porque hago karaoke, créanme que canto mal. Es simplemente porque mi amor por este país, que es un amor, como usted sabe, construido desde el exilio, es desde la indignación también. A mí me indigna lo que vi en Antofagasta. 10% del PBI, más campamentos que antes. Es una anormalidad. ¿Qué tiene que pasar para que no ganara Piñera? Porque tú dijiste en enero, dijiste hace pocos días, en 2 distintas entrevistas, que así como están las cosas, Piñera podría ganar la elección presidencial. Así es. ¿Qué debería pasar desde el punto de vista político, digo, para que ese escenario
que tú dices que no debiese ocurrir no se produzca entonces. Es decir, cuando te refieres a buscar una confluencia entre las distintas fuerzas de izquierda. Este programa es probablemente el programa de mayor conversación, porque hay poco espacio para conversar, para réplicas, cuñas y miles, está Twitter y todo eso. Aquí, yo propongo que el próximo miércoles, si ustedes nos invitan, pues ya hay 2 medios que nos invitaron. Candidata del Frente, candidato del Norte, radical, candidata DC, juntémonos acá. Mostrémosle al país que juntos somos capaces de conversar, de que haya un mínimo de cohesión, aunque tengamos diferencias gigantescas. Hay algo que nos une. A mí me une, por ejemplo, otro sistema de FP que no es este. Estoy seguro que la senadora de DC está de acuerdo que las FP son una vergüenza tal cual están. No imagino al senador radical, no lo imagino, no luchando por un royalty. No lo hizo como senador en 4 años. Supongo que ahora se va a despertar porque entiende que, por lo menos yo me voy a encargar de electrificar la campaña. Le vamos a meter, ha hecho mucha energía. La presencia de la República es muy seria. Y por tanto, tenemos que reunir. Y he propuesto que los partidos se reúnan en torno a 1, 2, 3, 4 listas parlamentarias. Y he propuesto una tercera cosa, que cuidemos el lenguaje. Porque el 2009, se lo dice un protagonista, que sacó la votación más alta de la historia de Chile. No cuidamos el lenguaje con Frei. No me dio la mano en público en este canal. No nos saludábamos. Después fue irreconciliable. Yo encuentro... Bueno, el apoyo de Marco a Eduardo Frei fue sin nombrarlo. Exactamente. Fue el respaldo al candidato de la segunda opción. De eso se trata. Del segundo lugar. No repitamos, yo ya recorrí este camino al frente, ya pedí bajar los sueldos de los diputados, ya fui el diputado más popular, ya. Ahora el tema es la economía sustentable, es la prosperidad para todos. El tema son las pensiones, mejorarlas. Y tengo una propuesta, igualar la pensión mínima al sueldo mínimo. Tan simple como eso. Partamos por cosas que son elementales. Quiero decir, en 4 años no todo se puede hacer. Pero si no preparamos el futuro, nosotros los candidatos, aunque le dé vergüenza al Senado Radical financiado por los socialistas, él es un político. Yo soy un político. Y no puedo más ver en televisión políticos no hablan de política. Los políticos somos articuladores. Tenemos dificultades. Y ya ven los periodistas, que usted no lo es, pero ya ven los periodistas que fácil es preguntar, ¿eh? Es difícil responder. Marco, ¿qué le ha pasado? Que no han podido preguntar y no han podido responder. Yo les invito a los periodistas que son candidatos a que se hagan la siguiente reflexión, porque me entrevistaron ellos. Es harto distinto estar acá. Aquí hay que saber de muchos temas. Aquí hay que articular. A la gente no le gustan los políticos. Bueno, yo quiero decirle que yo reivindico la política. A Chile le falta política. Y el próximo presidente va a tener que articular con muchas fuerzas. Vamos avanzando en algunas cosas que me quedan pendientes, que son varias en realidad. Cuando tú hablas de un acuerdo, ¿incluye un acuerdo parlamentario del PRO con la nueva mayoría? Nosotros no vamos a entrar a la nueva mayoría. Sí creemos que es importante una lista parlamentaria que permita producir una gran coalición progresista con algunos mínimos. Más derechos civiles, una reforma fiscal como la que yo he propuesto, un punto más de IVA, y hablaremos de eso. He propuesto un conjunto de medidas para recaudar 3.500 millones de dólares para salud, educación, para empleo. ¿Qué implica eso en la práctica, entonces, ese acuerdo con la nueva mayoría? ¿O es con la nueva mayoría o con otro sector político? Aquí está una de las dirigentes del PRO, aquí están otros. Que abramos nuestro corazón, que estemos disponibles, y yo estoy dispuesto a la hora que sea, a reunirme con quien sea, con mis peores adversarios. No pido que me perdonen, ni yo los voy a perdonar. No se trata de nosotros, se trata hoy de los niños de Sename, porque hay 1.313 muertos. ¿Hay agua en esa piscina desde la nueva mayoría? Enorme, más de la que cree. Se lo doy en exclusiva, más de lo que usted imagina. No sé si va a resultar. Sí sé que hoy día los veo a muchos, como se dice, resignados, derrotados, listos para que Piñera gane. Y a otros los veo inquietos, porque saben que su candidato entre las 7 del asado no hace campaña, y una candidata frentista que no es capaz de entender cómo es el sistema del cobre en Chile. ¿Fue un error de Lagos haberse bajado, no haber ido a primaria? Sí, yo creo que los partidos hay que jugarlo. La vida sin examen no vale la pena ser vivida. La vida es un examen. Duele, molesta. Este programa, usted mismo está sometido a un examen, yo también. No le tengamos miedo. Yo no tengo miedo y estoy disponible al examen. Estoy dispuesto a ganar y que ustedes, los chilenos, decidan quién es el o la más preparada para conducir a Chile hacia un mundo que cada día es más desconocido, con el cambio climático, con un bárbaro como Trump, con un Macri haciendo barbaridades, discúlpeme, con un continente que está con serios problemas de paz, serios problemas económicos. Aquí el presidente de Chile, pequeño país, puede jugar un rol gigantesco, mirando hacia Europa, mirando hacia Brasil, mirando hacia Argentina, mirando hacia otros mercados. Aquí se requiere un presidente que articule. La fórmula de los 90, que era abrir la economía, se agotó. El modelo exportador chileno no da más. Se lo demuestro con cifras. El cobre aportaba el 20% del presupuesto fiscal, hoy el 3,5%. ¿Qué quiere decir eso? Señora, hay menos plata
para la política social. Hay que reactivar Marco, la economía. Tú dices, todos nos estamos sometiendo permanentemente a examen. Tú te estás sometiendo nuevamente a uno como candidato presidencial, un examen que en este caso tiene ciertas complejidades adicionales. Tú has dicho que tenemos un lujo asiático porque te persiguen no sé cuántos fiscales y no sé cuántos funcionarios de la PDI a propósito de las investigaciones que te han ¿Puedo precisar afectado. por qué ese lujo? Sí. Porque en Valparaíso hay 150.000 víctimas esperando respuesta. Porque hay balacera con los narcos en el Trigal, porque en La Calera, porque en la calle Valparaíso agarraron a balazo. Yo quiero más fiscales para Chile. Lo que creo completamente absurdo es que las platas políticas, que son muy importantes, yo legislé contra el aporte de las empresas, se coman la energía de hombres y mujeres honestas como los fiscales que han hecho un tremendo aporte. Pero Valparaíso, esa región, tiene 150.000 víctimas. Pero déjame completar la pregunta. Esta pregunta, además, está marcada por un hecho puntual que ocurrió hoy día a la tarde. Una investigación del juez Moro en Brasil terminó por condenar en primera instancia a 9 años y medio de cárcel al expresidente Lula, precisamente por recibir plata por parte de la empresa OAS, la misma empresa en la que aparece vinculado Christian Barner, alguien que trabajó directamente en tu campaña y que ha estado investigado también por la emisión de factura, que según la fiscal Chong que ha investigado aquí, dice que allá no han podido acreditar que efectivamente se hayan hecho las pegas. Mirado desde la perspectiva de lo que ocurrió hoy en Brasil, donde es evidente que pareciera que esta investigación puede llegar muy lejos, tocando incluso a un expresidente Lula, que es hoy día la figura más popular en Brasil, no mucha popularidad, pero la más popular así. ¿No temes que ese examen sea tan difícil entonces? No, no tengo ninguna vinculación. Ahora, ese juez Moro podemos compartir con los chilenos porque a veces falta explicar quién es, ¿no? ¿Saben los chilenos que el juez Moro acaba de exculpar a Aécio Neves, donde habían audio, o al presidente Temer, donde hay evidencia de corrupción? ¿Alguien duda? Tengo dos preguntas. ¿Alguien duda que aquí hay una persecución política contra un expresidente y que la primera instancia, muchas veces, en segunda instancia en Brasil ha sido corregida? Y tengo otra pregunta abierta para ustedes. Yo no iba un punto arriba de Piñera, iba 20 puntos arriba de Piñera. ¿Alguien duda que yo no estaría hoy día arriba de las encuestas si no me hubieran montado esta cantidad de polémicas completamente falsas? Le doy una primicia. A ver. Mis cuentas bancarias fueron totalmente abiertas sin mi oposición. 6 años. No hay nada. ¿Algún político se puede someter a ese test en Chile? ¿En América Latina? No hay nada. Pero me tuve que aceptar y tolerar titulares completamente falsos. ¿Un fiscal pidió revisar tu cuenta bancaria? Se la entregué en marzo del 2015. ¿Pero a petición de algún fiscal? Sí, claro. Ya. Y no me opuse. Mire, 6 años en tiempo real y ya se cerró. Porque no hay nada. Como dije el primer día, algo habré hecho mal. Tan fuertes fueron mi cantidad de adversarios que yo tengo una cuenta de acreedores no menor. Acuérdense que yo defendí el matrimonio igualitario. Único diputado de la historia de Chile en presentar el aborto. Diputado que empujó los límites de lo posible como diputado. Que como candidato presidencial empujé los límites de lo posible en el debate educacional. Convencí a Piñera de que la educación gratuita era una necesidad. Recuerde usted que Piñera dijo que era un bien de consumo. ¿Eso significa que te compraste enemigos y que por eso te persiguen? Yo no soy de la teoría de conspiración, creo que tengo muchos adversarios, porque saben que el único que no le debe ningún favor a ninguna empresa, el más libre, que pertenece a un colectivo humano, sea fantástico, de progresistas que están acá, de gente libre y libre pensadora y activa, que tengo la edad, a mi juicio, más madura que el 2009, más preparado para enfrentar los desafíos del Chile. No todos, se lo quiero decir. Yo propongo 5 grandes ejes, no 10, porque no se pueden hacer todos. Déjame invitarte a ver una nota que preparó el periodista Rodrigo Cid a propósito de un episodio que ocurrió esta semana y que también forma parte de las discusiones sociales que tienen lugar en Chile, que es el famoso bus de la Libertad. Rodrigo Cid nos cuenta de esta controversia, la conversamos también con Marco Enrique Dominami. ¿No les da vergüenza? Con mis hijos no se metan. La consigna principal del llamado Bus de la Libertad. Un recorrido que fue organizado por la ONG española Citizen Go en alianza con fundaciones chilenas y que provocó polémica. ¡Deja crecer al niño, weón! ¡Déjalo crecer! Yo no digo lo contrario. Yo digo que por no ser integrado. No, por gente que los corrompió. Hay gente que los corrompió. Por personas como usted que nos discrimina. Sí, ¡nos corrompió! Descalificaciones, gritos, insultos e incluso escupitajos.
una campaña que generaba anticuerpos. Al bus naranjo le salió al paso el denominado bus de la diversidad del movimiento de liberación homosexual y que pregonaba la igualdad de derechos. Hay un gran porcentaje de Chile que no adscribe y no está de acuerdo, y ese porcentaje no puede ser obligado por ley, además asumir una ideología que va contra la ciencia. Ellos no están haciendo uso de la libertad de expresión, están haciendo uso y abuso de la libertad de expresión. La libertad de expresión se acaba cuando tú dañas la dignidad de un tercero. Y aquí están cuestionando el derecho que tenemos los gays y las lesbianas, por ejemplo, a matrimonio igualitario. Iniciativa controvertida, que se declara contraria a la llamada ideología de género. Acuñan este término de ideología de género para establecer un cuestionamiento a los avances que ha habido en distintos lugares del mundo, especialmente en Chile, en relación con reconocer derechos fundamentales, derechos civiles, relacionados con las minorías sexuales. Yo creo que hay una promoción del odio a la diversidad sexual. Me parece que aceptar un bus mal llamado de la libertad, además con información que es tergiversada, con información que es falsa, creo que lo único que provoca es violencia, lo único que provoca es odiosidad. Además, el bus de la libertad rechaza que conceptos como la transexualidad sean enseñados en los colegios. La consigna es más familia, menos Estado. El bus ese también habla en contra de la educación sexual, ¿no? Lo que los niños deben aprender, ¿no? Entonces ya es como demasiadas cosas. Ya no solamente el hecho de que los niños sean niños y las niñas niñas. También se trata de interferir en cuanto a la educación que se le dé a esos niños. Son niños que hay que poder respetar y que hay que poder mirar, efectivamente, en sus propias dinámicas particulares y en lo que a ellos los constituye como grupo que forma parte integral de nuestra sociedad, y que en ese sentido no corresponde establecer una falsa dicotomía entre la familia y el Estado, sino justamente hacer aparecer cuál es la voz de esos niños para poder escucharlos y para poder acogerlos en sus demandas y en sus necesidades. Para algunos, tanto la presencia del bus como el debate ideológico callejero podrían provocar confusión en la ciudadanía y marcar un retroceso en el ámbito de la diversidad sexual y la realidad trans. Una persona transexual es la que nace con un cuerpo de un sexo y su mente y su inclinación es tener el cuerpo diferente. O sea, nacen en un cuerpo que no les corresponde en cuanto a su desarrollo mental, físico y cultural, se puede decir también. En la gran mayoría de los casos, la persona transgénero tiene que recorrer un largo camino para conseguir la aceptación social. Me parece que es no considerar el proceso que tiene una familia con un niño, una niña trans y todo lo que significa, ¿no?, para la familia adecuarse a esta situación, conocer la situación que les pasa a ellos. Yo conozco varias familias que han estado en este proceso y con esto lo único que hay es una odiosidad. Segundo, de no entender lo que es ser trans en Chile hoy día. Una polémica iniciativa y que ha provocado un fuerte debate entre partidarios y detractores de la identidad de género y la diversidad sexual. Vamos a conversar de este tema más adelante con dos invitados, por supuesto que tienen posiciones antagónicas, pero antes déjame preguntarte, Marcos, en la parte final de esta conversación estamos teniendo debates sobre los grados de libertad, pero también al mismo tiempo el rol que le corresponde y le compete al Estado en materia de educación. ¿Cómo miras tú discusiones como esta que además terminan por materializarse en la calle y no de la mejor manera, incluso con actos de violencia? Condeno todo hecho de violencia. Legislé sobre un concepto de familia más generoso, sobre los derechos sexuales de la mujer. Cuando llegué a Chile, mi certificado de nacimiento decía hijo ilegítimo. Éramos castigados los que nacíamos de historias de amor no consumadas frente a la iglesia, frente al Estado. Y por tanto mi visión de la familia, por la Fernanda, por la Manuela, por la Karen, es completamente distinta a los que se sentaron en ese bus. Primero, yo creo que el amor, valga la redundancia, es amor en todas sus formas. Y que lo que necesita un niño, a propósito del Sename, que no pudimos hablarlo, es un amor incondicional, no un matrimonio. Eso es una equivocación. Sobre una reflexión de segundo nivel, si me permiten los televidentes. En Chile los valores públicos están a la baja. Y perdón, dirán algunos, vuelve a hablar de Piñera. ¿Sabe qué pasa? Que va ganando Piñera, que el hombre en los valores privados.
Y los valores públicos se enseñan en espacios públicos. Y cuando en un país la mayoría de los niños estudian en educación privada, porque pagan por las universidades, se endeudan, por tanto sus vidas son esclavas de los bancos, o la mayoría de los niños no estudian en liceo fiscal, ¿qué ocurre? Que los valores privados reinan sobre los valores públicos. Y yo no tengo un problema que existan valores privados. Me refiero a valores particulares, valores religiosos, valores confesionales. Pero hay un valor en lo público que es de mucha calidad para la convivencia, que es la dignidad del otro, que es la diferencia. Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no hubiese estudiado con los blancos. Nunca habrían tenido un presidente negro. Bien, cuando digo que quiero fortalecer los parques públicos, hospitales públicos, los liceos públicos, estoy diciendo que eso, en un liceo fiscal público estatal laico, se enseña. Y a ustedes, la iglesia, quiero decirles que cuando sea presidente, serán parte de la comunidad educativa, pero con reglas públicas. No habrá espacio para que ustedes reciban plata pública y hagan lo que quieran con el dinero público. Cuando hay un peso público, hay valores públicos. Y yo lo que quiero es ampliar el espacio de lo público. Y entiendo por público, fíjese, no entiendo el Estado. Entiendo por público... El clásico debate, que es lo que es exactamente, Estado, que es lo que es público. Entiendo por público este canal, que es plural, es un espacio público, y donde los públicos, entiendo que después vienen dos posiciones contrarias, ¿no? Dos visiones, que no son suficientes, pero son dos visiones. Para mí la educación pública es la gran revolución de Chile. Cuando vivimos juntos somos más felices. Quiero decirle un recado sobre todo los economistas de Chile. Ustedes hablan de crecimiento económico, ¿no es cierto? En los últimos 3 gobiernos tenemos un debate sobre el crecimiento económico. Les propongo otro debate, al lado de ese. Para el primero estoy preparado con propuestas, ya mostré algunas. Tengo otro. ¿Sabía usted que los chilenos nos definimos felices? Sin embargo, el consumo antidepresivo aumentó un 470%. Que 1.800.000 chilenos viven con angustia. ¿Sabían eso? O sea, crecemos, o no crecemos, pero que aumenta, seguro, son los fármacos. Miles de chilenos duermen dopados, trabajan dopados. Conocí, termino, en Valdivia, a un señor Navarro, mesero, en un restaurante. Le pedí 7 veces el mismo plato. No se concentró nunca. Hasta que de repente le dije, compañero, le dije, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Me dijo, le quiero, con los ojos rojos de sueño, que tengo 2 trabajos. ¿Cómo? De 8 a 7 de la tarde soy mesero y de 7 a 1 de la mañana soy en el hotel mesero. Tengo 3 hijos, 35 años. Voy en bicicleta en las noches, media hora de Valdivia, no me acuerdo a qué localidad, y voy a dejar a mi hijo al colegio. Duermo 4 horas diarias. Ese joven, ¿qué le estamos diciendo? Sigue trabajando. Hunde tu vida. Yo quiero que ese joven tenga derecho al ocio, a su paternidad. ¿Y qué necesitamos para eso? No he podido describirlo porque no hay tiempo. 5 cosas. Transporte estatal no gratuito. No gratuito. Escúchenme, frentistas. No todo es posible. Educación pública gratuita, que no se pelee con la privada, no tengo problema. Tercero, vivienda. Todavía en Antofagasta aumentaron los campamentos. Cuarto, un nuevo sistema previsional que no expropia lo hecho, pero que aumenta la pensión mínima al sueldo mínimo. Quinto, otro sistema de salud, con un fondo solidario. Y propongo una medida concreta, que parte de la utilidad de la ISAPRE, donde yo estoy, se vayan a financiar el Fondo Único de Salud Solidaria. Lo que yo entiendo, y esta es la diferencia con Trump, con Piñera, con Macri, con Berlusconi, es que no es cierto que exista el ámbito privado fuera de lo público. Yo tengo piel y usted y yo no somos lo mismo, pero vivimos juntos. Yo no soy anarquista, ni soy ermitaño. Quiero vivir con usted. A eso vine, a escucharlo. Y lo que echo de menos es que la centroizquierda, y aquí termino, se atreva. Tenemos que luchar y organizarnos. Yo quiero ser presidente para proteger a los chilenos con ustedes, la centroizquierda, y déjense de arrancarse los debates y de esconderse. Un aplauso a Marco Enrique Minami, que vino a la primera. Esperamos varias entrevistas que tengamos durante el año y esperamos también además que los otros candidatos quieran venir a debatir aquí en la televisión pública contigo. Muchas gracias, Marco, por haber estado aquí. Por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya tenemos el otro debate sobre el bus de la libertad versus el bus de la diversidad. Bueno, la discusión sobre la ideología de género. Estamos de vuelta de inmediato. Espérenos. Bueno, estamos de regreso, ya saben del tema del que vamos a hablar, lo dejamos presentado antes junto a la nota del periodista Rodrigo Sida, así que de inmediato con nuestros invitados, Tomás Enríquez, director ejecutivo de Comunidad y Justicia, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Juan Manuel. Buenas noches. Luis Larraín, hombre que fundó Fundación Iguales y activista de la diversidad sexual, gracias Luis por estar aquí, bienvenido. Gracias. Buenas noches. A ambos le hago la misma pregunta, comienzo contigo, Tomás. ¿Qué se entiende o qué entiendes tú ante el concepto de ideología de género? Ideología de género es un nombre que evidentemente desde la otra tribuna no comparten porque incluso Isabel Mora ha señalado no existe. Es un término inexistente, es un cuco que se ha inventado por parte de quienes están en contra de los movimientos en la agenda política respecto de los grupos de diversidad sexual. Yo por mi parte creo que si uno puede dar una explicación y sería lo más básico es un conjunto de
tanto ideas desde el punto de vista antropológico como medidas políticas y sociales que tienen por finalidad, volviendo al punto inicial, una modificación de nuestra antropología pública, de la forma que nosotros entendemos en nuestra legislación a la persona humana, de qué es lo que significa ser persona humana, y que eso a su vez tenga repercusiones jurídicas y sociales, en términos muy concretos, y especialmente por lo que se ha visto a propósito del bus, que curiosamente no es el mensaje del bus, pero es lo que decía en España, y por eso se ha hablado acerca de la discusión respecto de la ley de identidad de género y otros, tiene que ver con derechamente modificar lo que entendemos dentro de nuestra sociedad por hombre, por mujer, y cuál es la relevancia jurídica que tiene el sexo como conformador de todo nuestro ordenamiento jurídico. Y esa es la discusión política que está detrás. Luis. La ideología de género, como decía Tomás, efectivamente es un invento, o más bien una estrategia de los sectores conservadores, religiosos, para desinformar, para meter miedo, porque se oponen legítimamente a proyectos de la diversidad sexual como el matrimonio, como la adopción homoparental y como el proyecto de identidad de género. Está dentro de esta nube de conceptos que están hechos para meter miedo, como el lobby gay o esto de la dictadura gay, que de paso sería la peor dictadura del mundo, con una mandataria heterosexual, con todos los ministros, todos los senadores, todos los jueces y todos los empresarios heterosexuales, y donde ellos dicen que estaríamos impulsando que los niños elijan o decidan su sexo, y está basado mucho en consignas. Con mis hijos no te metas, o sea, los consignas que vemos en el bus. En realidad, eso es totalmente falso. En ningún documento de una organización de diversidad sexual se menciona esta famosa ideología de género, sino que está simplemente hecha para meter susto y no modifica la definición de hombre o mujer, sino que simplemente, en el caso del proyecto de identidad de género y de las personas trans, les reconoce su identidad, su derecho, y crea un mecanismo para poder adecuar sus documentos de identidad, que es para personas muy puntuales, las personas trans, que son un grupo de la población. Ellos tienen miedo y creen que esto es contagioso y que sus hijos o ellos mismos se podrían influenciar o contagiar con las personas trans, que es totalmente incorrecto, porque todos los heterosexuales, todos los gay, perdón, todos los cisgéneros, es decir, no trans, nos criamos en ambientes donde lo hegemónico era, digamos, las parejas de sexo opuesto. Dicen, no se produjo al revés porque se va a producir así. Ahora, ¿es cierto que tienen ese miedo? O sea, Juan Manuel, de partida creo que el hecho de que no aparezca en ningún documento con el nombre ideología de género no te dice absolutamente nada, porque el mismo Luis lo dice. Esto efectivamente es un término de parte de quienes se oponen a esta agenda para efectos de denominar un conjunto de ideas y un conjunto de iniciativas en particular, pero me cuesta entender de que se diga que no existe, y que si queréis podemos discutir acerca del nombre, pero y traía específicamente esto como prueba número 1, un libro de Beatriz Preciado, Paul Preciado, que es un hombre, o más bien es una mujer que hoy día se identifica como un hombre transgénero, y que ese libro, que es de cabecera para muchas de las personas que tienen sustento teórico respecto de todas estas discusiones, ni siquiera hay que leer el libro, es cosa de ver en la parte de atrás en que señala específicamente de que lo que plantea, por ejemplo, Preciado, es una revolución política y social respecto de cómo en la sociedad nos entendemos a nosotros mismos, porque ella lo que busca es precisamente que el sexo deje de existir, que la idea es que el sexo deje de ser determinante en nuestras relaciones sociales. Que lo diga un libro, digamos, es una cosa, digamos. Otro muy distinto es las discusiones que se dan a nivel estatal Estoy muy de acuerdo, Juan Manuel, pero evidentemente, ¿no? Y esto yo creo que nadie estaría en condición de desconocerlo, que todas las ideas vienen o se nutren de algún lado. Hay sustento teórico respecto de todas estas iniciativas legislativas y por supuesto que se encuentran aquí. No demuestra absolutamente nada el hecho de que no aparezca en el proyecto de ley en particular. Ahora, uno de los puntos de contención respecto de todo esto, y por qué el bus dice con mis hijos no te metas, que en todo caso también tampoco me parece como eslogan, porque me parece que es egoísta y que trata esto como un valor privado, haciendo eco de lo que estaba diciendo Meo. Yo creo que esto es un valor público, porque una cultura, una sociedad tiene la posibilidad de definir qué es lo que quiere entender como el sexo, qué es lo que quiere entender respecto de un hombre y respecto de una mujer, y eso es precisamente lo que está en juego en todo esto. Y vamos en concreto al proyecto de ley de identidad de género. Una de las críticas que nosotros hemos hecho desde el día 1 es que en este caso, sabiendo que desde la teoría se plantea, y creo que ustedes reconocen, de que género y sexo no son lo mismo, el hecho de que el proyecto lo que plantea es no crear una categoría de género dentro del ordenamiento jurídico, sino que derechamente tomar el sexo y transformarlo en un marcador, un indicador de género, eso está mal. Y eso tiene repercusiones también dentro del ordenamiento jurídico, cuando la solución mucho más coherente habría sido, por ejemplo, crear una categoría distinta y separada que dijera, sabe que esta persona quiere identificarse con el género masculino o con el género femenino. Luis. En ninguna parte del mundo que yo conozca se ha hecho esta distinción legal entre sexo y género, porque no conozco el caso, puede ser, pero la verdad es que sería bastante confuso. Imagínate que una persona, por ejemplo, una mujer trans, tuviera sexo masculino y género femenino, y se somete a una cirugía de reasignación genital, por lo tanto perdería ese sexo masculino y al final
tendría que cambiarse también ese sexo. Entonces lo que importa, la verdad, es el género a nivel político. Es por eso que el Ministerio de la Mujer se llama Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, porque efectivamente, y esto no es una teoría nuestra ni de la diversidad sexual, sino que tiene que ver con el género en general, que es mucho más amplio que la diversidad sexual, se plantea que el género efectivamente, y lo vemos día a día, el género es una construcción cultural, a diferencia del sexo, que es una condición biológica. Y la gran diferencia es que culturalmente se le asigna a los géneros una serie de roles y de funciones, como los juegos, los juguetes, los roles, las profesiones que unos estudian y otros no, etcétera, que están asociadas teóricamente al sexo, cuando en realidad varían de una cultura a otra, varían de una época a otra. O sea, el sexo no ha variado de una época a otra o de una cultura a otra, pero el género ha variado muchísimo a lo largo de la historia y de un país a otro. Ahora, así como aquí, o desde un sector se dice que hay un interés a través de esta agenda legislativa y de ciertos cambios de provocar algo mucho más allá de lo que realmente estamos viendo hasta ahora en la discusión, ¿sientes que al mismo tiempo acciones como las de traer un bus a Chile tienen una agenda, digamos, que no es tan visible, que podría tener algo más allá de simplemente exigir respeto a cómo yo educo a mis hijos, por ejemplo? Primero quiero aclarar que el respeto y el derecho, la verdad es que es un derecho consagrado en la Constitución de criar a los hijos, es un derecho preferente y nadie lo discute, al contrario. Nosotros vemos familias que tienen niños trans y que en buena hora que los padres tengan el derecho de criarlos porque son un espacio de contención, a diferencia del Estado. Por ejemplo, Selena, una niña trans de 8 años, ha pasado por 8 colegios porque no le han respetado su identidad de género femenina. Por lo tanto, creo que los padres sí tienen que tener ese derecho preferencial y no estaba en contra de eso y en ningún documento, en ningún proyecto de ley eso se establece. Pero yendo al tema más profundo, mira, los sectores más conservadores legislan con la lógica no de la realidad, sino que del ideal. Y con esa lógica se han opuesto a básicamente cualquier modificación social. Se han opuesto, por ejemplo, a la ley de divorcio, porque lo ideal es que los hombres y mujeres estén juntos para toda la vida. Se han opuesto al fin de los hijos ilegítimos que nacían fuera del matrimonio, porque eso iba a incentivar la infidelidad, etcétera. Se han opuesto a la unión civil, porque lo ideal es que el matrimonio es más estable que la unión civil, y lo ideal es hombre y mujer, no hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces, con esta lógica del ideal, no se hacen cargo de la realidad, que es que hay niños trans, que hay gente que somos gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, y ellos intentan utilizar estos argumentos apocalípticos que tienen un nombre que se llama la falacia de la pendiente resbaladiza o slippery slope en inglés, que es que si ocurre esto, va a venir la catástrofe. Si ocurre el divorcio, la familia se va a destruir. Si ocurre el fin de los hijos ilegítimos, la familia se va a destruir. Si ocurre la unión civil, la familia se va a destruir. Y siguen con eso. Tomás, porque da la sensación de que de lado y lado, como que no hay mucho sinceramiento del debate. O sea, como que en el fondo esto es nuestro interés, pero también tenemos estos otros intereses. Pero en el fondo nosotros estamos defendiendo esto, pero en realidad está esto otro. Y queda la idea que cuando llega el bus aquí, en realidad había un cierto interés, pero también habían otro interés. Este bus no es la primera vez o sea, la primera vez que está en Chile, pero ha recorrido otros países y ha levantado otras discusiones que vienen aparejadas a lo que plantea, digamos, quienes están detrás del bus. ¿Tú sientes que en el fondo ha faltado sinceramiento de ambas partes para tener una discusión un poco más honesta? Siento, de hecho, que ustedes mismos me hablan a mí, no se hablan ni siquiera entre ustedes. No, yo creo que si nos hablamos con Luis, y por lo menos, de verdad. Pero pueden entender. Mira, yo creo que respecto del bus uno puede tener diferencias acerca de táctica. Evidentemente yo no estoy del lado de Rolando Jiménez, que dice que esta cuestión es un abuso de la libertad de expresión. Yo no creo que eso sea el caso. Creo que tiene el mérito de precisamente estar aquí nosotros tres sentados teniendo esta conversación y eso es lo bueno que sinceremos. Por ejemplo, respecto de la ley de identidad de género, acá en el caso, por ejemplo, de la organización que yo dirijo, nosotros hemos tenido una posición firme respecto de esto y especialmente en relación a la inclusión de los niños. ¿Por qué? Porque acá a falta de que tengamos esta discusión pública, y el bus tiene el mérito de ponerla en el tapete, ha existido una línea de comunicación constante de parte de los grupos, especialmente de los intereses transgénero, respecto de cuál es la única forma de poder abordar la situación acerca de los niños trans. Nuestra posición viene fundada específicamente por preocupación respecto de esos niños y por preocupación de que también exista toda la verdad y toda la información posible dentro de lo que es la discusión pública, y eso simplemente no se ha dado. ¿Y por qué? Para decirlo en términos súper específicos. Porque el modelo que asume
el proyecto de ley o el modelo que asume, por ejemplo, hoy día la Superintendencia de Educación, que es uno de los temas por los cuales protesta la gente del BU, es un modelo que es excluyente respecto de, primero, lo que conocemos en términos de evidencia científica acerca de cuáles son las causas de la y confusión o disforia de género respecto de los niños, así como también cuáles serían los posibles tratamientos. En el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación, que se mete específicamente con los colegios, hoy día toma una posición concreta en la cual señala, ¿saben qué? Nosotros llegamos a una conclusión sin haber dado ninguna argumentación, por lo demás dentro de los documentos legales a los cuales hace referencia, en que señala, si nosotros nos encontramos en la presencia de un niño que se identifica a sí mismo como transgénero, porque ni siquiera tenemos que tener un diagnóstico respecto de esto, acá lo único que usted puede hacer como colegio es simplemente confirmarlo en ese género. Y eso, confirmarlo en ese género, es uno de los 3 o 4 modelos posibles de aproximación que hoy día están en plena discusión respecto de la comunidad médica, psiquiátrica y psicológica acerca de este tema. Que efectivamente esta es una discusión que no es lineal, digamos, y no es binaria. Tiene varias corrientes dentro del mundo y no es un debate que se haya agotado y no es que nosotros hayamos llegado tarde. Se está dando en muchos lugares y de hecho en otros países ni siquiera todavía se está teniendo. Pareciera que como que nosotros ya tomamos una decisión desde el punto de vista menos del Estado frente a un tema donde esa es una discusión que acoge o que acepta más de una mirada, ¿no? No es así para nada. El Estado de Chile no ha tomado ninguna posición. De hecho, el proyecto de identidad de género... No, me refiero a la superintendencia. Sí, pero al tiro lo menciono. El proyecto de identidad de género lleva 4 años. Es de los proyectos más lentos que yo he visto en toda mi vida. Recién salió el primer trámite y va a la Cámara de Diputados ahora. Con respecto a la circular lo que hace es entregar recomendaciones a los colegios para abordar el tema de los niños trans, que efectivamente nadie lo conoce, a ningún educador se lo enseñan en las escuelas de pedagogía, la gran mayoría de la población desconoce la transexualidad y creo que ahí Tomás no es completamente sincero, porque la verdad es que lo que se busca con la circular trans es que los colegios protejan a estos niños, no que el colegio se abanderice y determine y cambie, digamos, dictamine que ese niño es hombre o ese niño es mujer, porque los colegios no tienen esa atribución, sino que respeten al niño y a la familia y vean caso a caso qué es el problema que se está produciendo en un escenario en que los niños y adolescentes de la diversidad sexual tienen 4 veces mayor probabilidad de suicidarse y 8 veces en el caso de los niños que son rechazados por su colegio. Entonces, cuando tenemos esas cifras, cuando tenemos que el promedio de las mujeres trans en América Latina vive 35 años y trabaja en el comercio sexual, es de toda lógica que una institución educacional quiera velar por que esos niños terminan el colegio y no deserten. Ya, déjame hacerte esta otra pregunta. En los colegios, estamos hablando de colegios públicos, además particularmente, se estableció también esta discusión sobre, por ejemplo, el famoso libro Nicolás tiene 2 papás. Y parte de lo que mostraba el BU era, no, Nicolás tiene un papá y una mamá. Es que no existe un solo tipo de familia. Eso está, yo creo es bastante claro, es una evidencia empírica. Uno puede tener interpretaciones sobre cuál es el concepto de la familia y eso más bien es una disquisición más profunda que semántica, pero no corresponde que efectivamente el rol del Estado es que la educación se presente en todas esas realidades y no se oculten algunas en materia educativa. Es que eso es de alguna manera engañoso porque, como ha dicho mi muy buen amigo Claudio Alvarado, el Estado carece de neutralidad, nunca puede serlo. La legislación toma partido por opciones concretas y, por ejemplo, hoy día estamos teniendo la discusión y vamos a seguir teniéndola después, además, respecto de qué hacemos con la ley de adopción. Y uno de los puntos centrales respecto de toda la discusión de la ley de adopción tiene que ver precisamente con quiénes son las personas o más bien las relaciones que van a estar llamadas a poder adoptar y, en particular, en el caso de la organización en la que yo pertenezco, nosotros somos defensores del orden de población que hoy día existe, porque creemos que es un orden que es prudente, razonable respecto de este tema. Y precisamente la discusión acerca de que todo niño tiene derecho a un papá y una mamá es una posición que por supuesto es controversial para Luis y los grupos que están en oposición a eso, pero no es una opinión particularmente controversial dentro del contexto social que se pretenda que en algunos colegios no se cuente que existe esa otra realidad también. Que de nuevo, eso depende de cuál es la forma en que lo estamos abordando, porque así existen distintas estructuras familiares, por cierto que existen, pero respecto de la definición de lo que es una familia, eso es primero una definición jurídica que toma el Estado a través de su legislación, y eso es algo que está, de hecho, es una discusión política de primerísima línea, especialmente en Chile en este momento. Y respecto de eso, por ejemplo, es tan poco polémico me parece a mí el discutir acerca del derecho que tiene todo niño a tener un papá y una mamá,
que, sin ir más lejos, hoy día el nuevo primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, que es un hombre abiertamente homosexual y que tiene su pareja, él ha hecho campaña y defendido que todo niño tiene derecho a un papá y una mamá, independiente de cuál sea su vivencia personal respecto a la situación, para poner solo un ejemplo. Ya, pero tengo la sensación de que entonces una vez más nos perdemos la discusión, porque lo que uno había entendido, por lo menos así lo había entendido yo durante esta última semana, es que más bien lo que estaban reclamando era que se dijera que los niños tienen papá y mamá y no dos papás. Sí, el problema con el BU es que instala estas consignas o estas verdades de cosas que no son necesariamente así. Primero, como dice Tomás, la definición de familia jurídica, y la verdad es que ha estado en evolución. Y en Chile desde el año 2015 tenemos una nueva institución de familia, que es la unión civil, que establece que además del matrimonio, que es solo entre un hombre y una mujer por ahora, también hay otra forma de regular la familia, que es la unión civil, que está abierta a las parejas del mismo sexo. Pero se dejó fuera todo lo que tiene que ver con filiación. Entonces, estamos en la situación absurda de que hoy día un casado, un viudo, un divorciado y un, no sé qué me faltó, soltero, pueden adoptar, pero una persona con una unión civil no puede hacerlo, lo cual nos lleva al absurdo de que hay parejas que están juntas, han tenido que romper la unión civil para adoptar como solteros, teniendo la pareja igual, poder adoptar y luego volver a contraer la unión civil. Entonces, hay un vacío y además por las parejas del mismo sexo que ya tienen hijos, por reproducción asistida, por relaciones heterosexuales anteriores, por adopción de solteros, como te decía recién. Entonces, no nos estamos haciendo cargo de la realidad, estamos dejando a los niños desprotegidos y el derecho a tener papá y mamá no existe en la legislación, no existe ninguna ley ni ningún tratado de derechos humanos que diga que los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá, sino que derecho a tener familia. Y habiendo la tremenda crisis que hay en los hogares que se hacen cargo de los niños o que no se hacen cargo de los niños por parte del Estado, es evidente que una familia como una familia homoparental es una opción que el Estado tiene que considerar porque si no la está discriminando. Me tengo que ir a la pausa, pero vamos a seguir conversando sobre esto, entre otras cosas, para saber cuánto de esto que hemos visto la última semana realmente ha contribuido, cuánto ha confundido también con ciertas informaciones que han aparecido publicadas en la última semana que han sido falsas, cuánto se ha elevado el debate o por el contrario nos ha vuelto un poco más agresivo. Seguimos conversando aquí en El Informante. Volvemos al tiro, espérenos. Este lunes. Estamos de vuelta en El Informante, estamos conversando con Tomás Enríquez, director ejecutivo de Comunidad de Justicia, Luis Larraín, activista de la diversidad sexual, sobre la famosa presencia de este bus de la libertad. Déjame preguntarte, quiero saber cuál es tu opinión en particular sobre lo que, aparejado a lo que tuvimos con el recorrido del bus, vimos durante los últimos días, gente que en la calle, además de confrontarse, digamos, al bus de la diversidad, que era el bus del móvil, terminó diciendo cosas como, por ejemplo, no, lo que pasa es que Chile está imitando legislaciones como la de Canadá, país que legalizó la zoofilia o la pedofilia, cosa que, de hecho, la organizadora del bus en Chile, Amanda... ¿Cuál era ese? Marcela Aranda. Marcela Aranda, tiene publicado en su propio Facebook. Hoy día el gobierno de Canadá tuvo que salir a aclarar que nada más lejos que eso y tuvo que publicar su propia legislación y ver cómo castiga en Canadá a quienes cometan esos delitos. ¿Cómo sientes que al mismo tiempo esto termina por generar un grado de desinformación frente a cosas como esa? Sí, por de pronto lo de Canadá es cierto, jamás ha existido una legislación canadiense que legalice la zoofilia. Lo que sucedió es que existió un fallo de la Corte Suprema de Canadá en la cual no se penalizó a una persona que estaba siendo procesada respecto de eso. El tema es distinto y efectivamente eso entra a la confusión, pero yo no puedo ni pretendo hacerme cargo de lo que dicen. Por eso y yo sé que no me lo estás preguntando tú. Te pregunto tu opinión, y por eso mismo te digo, hacerte cargo. Yo creo que el único mérito que ha tenido el bus, y que no es poco en todo caso, es levantar un tema de discusión que me parece que es importante que tengamos como país, precisamente porque tenemos una desinformación tremenda respecto de lo que se está discutiendo y para mí esta es una ley de primerísima importancia que estaba pasando absolutamente bajo el radar para un segmento enorme de la población en Chile. ¿Se dicen exageraciones? Por cierto que sí. Y si nosotros vamos a cualquier manifestación callejera con cámara en mano y empezamos a preguntarle a cualquiera de los dos bandos, vamos a poder encontrar a alguien a quien ridiculizar por lo que está diciendo, porque es verdad que muchas personas... Ahora, lo que pasa es que esto lo publica en su propio Facebook la organizadora de la movilización en Chile. Y por lo mismo Chile. eso le podemos ir a preguntar después a ella acerca de ese tema, pero lo que voy es que en todas estas manifestaciones en la calle, y especialmente porque nos estamos volviendo una sociedad que no solamente un fenómeno de Chile, sino que en general cada vez menos tolerante, porque automáticamente cuando escuchamos a alguien que no opina lo que yo quiero que opinen, vamos a que esto es odioso, esto es discriminatorio, lo que desconoce por lo demás lo que es la definición misma de discriminación. Y esos mismos llamados en términos de decir, saben que este bus es un discurso de odio, luego tenemos que prohibirlo.
Si ese fuera el parámetro, yo tendría que querellarme automáticamente en contra de Rolando Jiménez por cada vez que me ha dicho homofóbico en medio de su Twitter a sus cientos de miles de seguidores. Pero entiendo que las reglas de una sociedad democrática exigen que seamos capaces de discutir y que la política es un deporte de contacto, cosa muy distinta a que si estuviéramos haciendo incitaciones derechamente a la violencia o, por otra parte, pedir, como lo hizo de hecho Rolando Jiménez, la censura de un bus porque no nos parece cuál sea el mensaje. Yo no estoy por eso y creo que la sociedad chilena tiene que estar por la defensa de la libertad de expresión, que no es lo mismo a decir que sean ideas que no nos ofendan o que no nos incomoden. Luis, misma pregunta y también sobre lo que está diciendo él. El derecho a manifestarse y a expresar también ideas y a instalar el debate. El derecho a manifestarse es una garantía constitucional, así que nada más lejos de querer censurar y negar eso. A nosotros mismos nos habrían querido censurar un bus hace 10 o 15 años que dijera matrimonio para todos los tipos de pareja o que dijera la homosexualidad tan válida como la heterosexualidad. Así que creo que no tenemos que ponernos conservadores, que sería negar la libertad de expresión. Pero sí hay que ser claros en que el bus es una provocación en el fondo, que si bien permite estos debates, yo no sé qué porcentaje de la población se queda con este debate y qué porcentaje de la población se queda con los insultos, la violencia en las calles o la virulencia en redes sociales, en que a mí me han dicho de todo y a mucha gente le han dicho de todo y donde se... Digamos que de lado y lado. Exacto. Por eso digo, a todo el mundo le han dicho de todo y se produce una lucha de consignas sin ninguna profundidad detrás. Ahora, uno no evita una expresión ciudadana, una manifestación, el derecho a expresarse, simplemente porque o algunos lo van a malinterpretar o porque en redes sociales algunos lo van a insultar. No, digamos que es parte, como dice Tomás, también de cómo se van generando y se van articulando las discusiones en Chile. Sí, por eso insisto en que jamás, ni como yo, como candidato, ni la Fundación Iguales nos hemos opuesto a la circulación del bus, porque está dentro de la libertad de expresión, pero sí hemos dicho que lo consideramos que es violento, que tiene un mensaje de odio, porque finalmente lo que está diciendo la versión española, por ejemplo, es que los niños trans no existen. La versión chilena está diciendo que está mal que un niño tenga una mamá o una abuela que sea su modelo de crianza, o dos papás o dos mamás, y eso es tremendamente ofensivo para todos los niños que se crían en hogares monoparentales, o con la abuela, o con dos papás, o con dos mamás. Y lo discutimos también el día lunes. O sea, y tengo que decirlo porque me lo dijiste el otro día y creo que eso siempre es una caricaturización respecto a una posición que nadie que yo conozca ha sostenido seriamente. Y lo hablo de la gente que defiende seriamente esto. Nadie desconoce que existe una relación familiar entre una mamá soltera y respecto de su hijo. Si hoy día tenemos un problema en Chile, no es de mamás solteras, que son sacrificadas y que se sacan la mugre todos los días por su hijo. Tenemos un problema de ausentismo parental que es tremendo, del cual además políticamente no nos hacemos cargo. Los niños tienen el derecho, significa que están mal sus familias, que hay un derecho que no se está pudiendo ejercer. Luis, yo creo que todos con la mano en el corazón, e incluso mamás solteras y también hijos de madres solteras, podrían reconocer que les hubiera gustado tener la presencia de su papá si es que no la tuvieron. No es esa la discusión. Lo que nosotros estamos diciendo es, específicamente respecto en el contexto de la adopción, lo que planteamos es que si el Estado está en posición de tener que tomar una decisión acerca de asignar a un niño para efectos de que sea adoptado, ese niño tiene derecho a tener un papá y una mamá, tiene derecho a no ser discriminado por parte del Estado y no ser privado de lo que es la experiencia común de todos los seres humanos que estamos en esta tierra. No es de todos los seres humanos, es de algunos. O sea, hoy día seguir insistiendo en el año 2017 que hay un solo tipo de familia o hay un modelo, creo que es bastante majadero. El Estado debe ser neutro o no debe discriminar y de hecho atentaría contra la propia ley antidiscriminación que el Estado dijera no, la unión civil no sirve para adoptar, pero sí sirve estar soltero, viudo, divorciado o estar casado. ¿Por qué dejamos a un tipo de familia, a un tipo de Estado civil fuera de algo que... Porque la legislación tiene que distinguir, la distinción que está haciendo, y esto es lo que hemos tenido siempre, y creo que es el consenso que además tienen los candidatos, es que la adopción es una institución que no está pensada para los adoptantes. Es una institución que está pensada exclusivamente para los niños, porque son ellos los beneficiarios. Y los niños tienen derecho a ser familia. Así como tú estás hablando de la perspectiva de la discriminación respecto de los que solicitan, yo lo que te digo es que acá hay una perspectiva distinta, y esa es la discriminación respecto de los niños, en que si el Estado tiene la posibilidad entre asignar a un niño para que tenga un padre y una madre versus cualquier otra alternativa, debiera optar por la primera opción. Bueno, pues no es así porque existe la adopción de solteros, viudos y divorciados, y eso hoy día ocurre. Y por eso mismo entonces, si ustedes son coherentes, deberían eliminar o mandar un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de que solteros, viudos o divorciados adoptaran. Y por eso no lo hacen. Luis. Y no es ese el caso. Lo que estamos diciendo, y lo hemos dicho siempre, es que, y esto es lo que hoy día en Chile sucede estadísticamente, es que tenemos más matrimonios buscando adoptar de lo que existen niños que son susceptibles de ser adoptados. Y nosotros ya hemos tenido esta discusión en la cual tú sacas en cara el tema de los niños del Sename, que me parece que es una utilización
errada. No, y es perdón, errada porque no todos los niños que se encuentran en el Sename, a propósito de toda la discusión que hemos tenido, de la dramática situación que estamos viviendo ahí, no todos ellos son susceptibles de ser adoptados. Porque ahí hay mucha claro, confusión. no son Solo vaya a completar la idea. de ser adoptados porque hay un problema también en la definición sobre quién es susceptible de ser adoptado. Porque te quiero decir que sí hay niños, y de hecho también, ¿por qué hay solteros y divorciados y viudos que si bien tienen un menor orden de prelación, pueden adoptar? Y es porque hay niños, sobre todo los niños de más de 2, 3, 4 años, que nadie los quiere adoptar. Los matrimonios heterosexuales no quieren adoptar a esos niños. Entonces, me parece que es bastante egoísta esta mirada de que hay un solo tipo de familia que los puede adoptar, cuando en realidad le estamos quitando enormes posibilidades a esos niños de tener un futuro mejor, simplemente por un prejuicio de cuál es la familia ideal, que la verdad es que la familia ideal puede ser un papá y una mamá que sean alcohólicos, que no sean capaces de tener a ese niño, como lo vemos día a día, embarazo de adolescentes, en fin. Así que la heterosexualidad no garantiza nada. Voy a la pausa, volvemos de inmediato al informante. Espérenos, ya estamos con ustedes. Ya estamos de vuelta en el informante, se me fue el tiempo, pero tengo que hacerle la misma pregunta a ambos después de lo que hemos tenido la última semana con este famoso bus naranja, el bus de la libertad, el bus de la diversidad, por otra parte, del móvil. ¿Contribuyó en algo la llegada y la visita a este bus? ¿Sí o no y por qué? Creo que no, porque polarizó la sociedad. Es cierto que hemos hablado más del tema, pero la gran mayoría de la discusión se ha dado en términos de muy poca profundidad, mucho eslogan, muchas consignas, y lo peor es que yo creo que han manipulado a sectores religiosos, a sectores de ultraderecha, en fin, que de verdad creen que nosotros, los gays, queremos quitarles el derecho a buscar a sus hijos, que es falso, y nosotros queremos imponer una ideología en que los niños elijan si son hombre o mujer, falso. Solo queremos que los niños trans tengan la posibilidad de terminar el colegio, de tener un mejor futuro y que los niños también tengan protegida su vínculo con sus dos papás o sus dos mamás y que no se siga discriminando en el proceso de adopción. Eso es todo. ¿Contribuyó, sirvió de algo la llegada del bus, Tomás? Yo creo que el hecho de que estemos acá conversando contigo, Juan Manuel, es prueba fehaciente de que al menos visibiliza una discusión. Y solamente me quedo para cerrar con que sí hay una situación real de imposición respecto a los niños. O sea, esto no es solamente pánico, hay un punto real en todo esto. Y creo que la demostración más fehaciente tiene que ver con lo que ya ha hecho la Superintendencia de Educación. Y lo digo en conocimiento de causa porque soy abogado de colegio en que esto ha sucedido, en los cuales en última instancia lo que le dicen al colegio es, ¿sabe qué? Usted no puede defender su visión acerca de cuál es el bien superior del niño, acerca de cuál es el desarrollo integral de su niño. Es una circular con recomendaciones. Es excelente. Dime tú, o sea, ¿en qué sería ley muy bueno que tú le digas a la Superintendencia de Educación de que ellos no tienen derecho a sacar las circulares. ¿En qué artículo o en qué ley se establece que los papás no tienen derecho a buscar a su hijo? Se llama la facultad fiscalizadora y reglamentadora de la Superintendencia, lo que significa que puede hacer normativa y eso es lo que ha hecho. O sea, del hecho de que no esté en este momento la legislación es de hecho uno de los puntos de discusión sobre la legalidad respecto de esa circular. Pero sería muy bueno que tú les comentes a ellos de que aparentemente no son vinculantes sus circulares. Eso es un contexto nuevo o un término nuevo para mí. O sea, para ti no hay libertad de educación, libertad de enseñanza en Chile. No cuando la Superintendencia la quiere negar. Bueno, me parece bastante claro que sí hay libertad de enseñanza en Chile. Hay colegios donde te enseñan que ser gay es pecado, donde ser trans es pecado. Por lo tanto, creo que si hay un problema es que todo este tema se ha dejado fuera de la educación. Tomás dice que es bueno que conversemos, pero ellos no quieren que se converse este tema en los colegios, que es donde se produce mucha discriminación, donde los niños trans terminan desertados. Que abre la puerta a otro debate también, que a ver si lo podemos tener también aquí en El Informante. Tomás, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Luis, por haber estado aquí. Muchas gracias al público, al Centro de Adultos Mayores de Ñuñoa también, entre otros que estuvieron aquí. Muchas gracias por habernos venido a ver. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los veo mañana a 24 horas central. Descansen. Buenas noches.